Hola, hola traders, ¿cómo están? Saludándolos desde ATLT. El día de hoy traemos nuevamente un tema que nos han estado pidiendo mucho en redes sociales a través de nuestra página con el correo de servicios@atlt. Y bueno, vamos a tratar de desarrollarlo para poderlo compartir con ustedes. Vamos a hablar el día de hoy, como les decía, de los rompimientos y ver cómo podemos de alguna manera a través del precio y el volumen poder nosotros tratar de confirmar un rompimiento de la mejor manera. Vamos a realizar 3 ejemplos del día viernes en donde vamos a utilizar pues obviamente tanto el precio como el volumen. Para estos 3 casos, estimados traders, vamos a partir del hecho de que vamos a necesitar dos gráficos, ¿sí? Dos gráficos, uno de una temporalidad, ¿sí? De una temporalidad X y el otro será de una temporalidad menor a X, ¿no? Menor a X. Entonces, puede ser, o sea, ustedes consideren las temporalidades. Realmente el ejemplo que queremos mostrar nosotros el día de hoy no tenemos una nomenclatura exacta, ya que depende cada uno qué es lo que esté operando. Necesitará dos gráficos. Vamos a dar un ejemplo nada más para ser claros. Vamos a imaginar que este es un gráfico de una hora, de 60 minutos, por ejemplo, ¿sí? Es un gráfico de 60 minutos y a la derecha necesitamos un gráfico menor. Por ejemplo, podría ser un gráfico de 5 minutos, ¿sí? O tal vez nosotros estamos operando 15 minutos en un gráfico superior y del lado derecho pues utilizaríamos, por ejemplo, un minuto, ¿no? Lo que queremos dar a entender, traders, es que necesitamos, por un lado, un gráfico mayor donde vamos a ver cómo se está dando el rompimiento, cómo nos podemos confirmar en un gráfico mayor el rompimiento y luego de ahí nos trasladamos a un gráfico inferior para ver algunas cosas que es de lo que vamos a charlar el día de hoy en este video. Entonces no se despeguen ni un momento de la pantalla porque va a estar muy interesante. Muy bien, traders, entonces vamos a partir del hecho de que este gráfico va a ser nuestro gráfico mayor, por decirlo de alguna manera, un gráfico mayor, y del lado derecho vamos a tener un gráfico menor. ¿Sí? Eso debe de ser claro y digamos que es la primera parte que hay que determinar, ¿no? Ustedes ya una vez comentado esto, bueno, ustedes sabrán cómo poder dividir esa confirmación para utilizar gráfico mayor y un gráfico menor. Obviamente estamos hablando del intradía, por lo tanto el gráfico mayor yo les recomendaría que no pasara de una hora. Obviamente entre más pequeño es mejor porque vamos a utilizar menos stop y vamos a tratar de posicionarnos lo más rápido posible, pero más allá de una hora no lo recomiendo. Puede ser a lo mejor 5 minutos y del lado derecho pueden ser ticks. Recuerden que los ticks es una muy buena medida para seguir descendiendo en las temporalidades, ¿sí? Prácticamente la temporalidad de ticks, pues obviamente al igual que un gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sigue siendo un gráfico de temporalidad. Nada más que obviamente se activa con los ticks que se generan en cierto periodo de tiempo, pero finalmente se considera una temporalidad menor. Dependiendo de la cantidad de ticks que nosotros configuremos el gráfico, pues obviamente nos va a dar mayor o menor número de barras. Entonces, hablando de intradía, yo les recomendaría, por ejemplo, un gráfico tal vez de 3 minutos, ¿sí? Y por acá un gráfico, por ejemplo, no sé, de 200 ticks, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos una amplitud suficientemente grande para poder aprovechar las dos temporalidades por separado. Entonces, bueno, eso ya ustedes lo verán. Nosotros lanzamos la moneda al aire y ustedes tratarán de determinar de mejor forma esa diferencia entre las dos temporalidades que vamos a utilizar. Entonces, tomando como referencia lo que pasó el día viernes y también, traders, tomando como referencia que ustedes ya saben en dónde buscar los rompimientos,
el video del día de hoy no va a ser referente a ese tema de dónde buscar un rompimiento, cómo determinar niveles. Todo eso estamos partiendo del hecho de que ustedes ya saben cómo determinar un nivel importante y por qué buscaríamos un quiebre en dicho nivel. Si ustedes aún no saben determinar esos niveles, bueno, se pueden acercar a ATLT y nosotros les podemos ayudar a través de nuestros diferentes servicios para que ustedes aprendan a determinar ese tipo de situaciones de rompimiento. Ahora, como les decía, vamos a partir del hecho de que todos nosotros ya sabemos dónde buscar los rompimientos y entonces pasamos a ya los ejemplos. Entonces, bueno, como les decía, fíjense que fue la apertura del mercado del viernes. Para los que nos siguen ya saben que esto que está de color café, este fondo cafecito que es como una cajita café, sabemos que esto es Europa, ¿sí? Esta es la sesión europea. Esto es Europa, entonces aquí se divide Europa. A partir de la derecha es cuando abre la sesión americana, Estados Unidos, y por lo tanto simplemente lo quiero dejar como referencia para cuestiones del ejemplo que vamos a ver. Entonces vean, el precio arranca y el precio de repente empieza a bajar, ¿no? Entonces aquí en la parte de abajo pues no tenemos realmente un nivel de rompimiento. Si acaso podríamos determinar que a primera instancia este sería un nivel de rompimiento, ¿sí? Este sería un nivel de rompimiento. Pero eran los primeros minutos del mercado y hay que dejar que el mercado se acomode, genere su bloque de arranque. De hecho, aquí lo podemos ver. Vean como esta zona que se ve como una zona clara, una zona más clarita, aquí lo vemos. Este fue el bloque de arranque del día viernes. Entonces, todo esto se va formando y pasado unos minutos nosotros ya podemos empezar a determinar dónde podría ser un posible rompimiento. Dicho esto, vemos que esta parte de aquí, vean, el máximo europeo, máximo de Europa o el máximo del premercado, como ustedes lo quieran, como ustedes lo entiendan. Aquí lo teníamos para entonces, lo teníamos marcado como el máximo del pre o el máximo de Europa. Entonces, inmediatamente, por pura lógica y por pura naturaleza de los mercados, ese era un nivel de resistencia para buscar un posible rompimiento. Entonces, aquí tenemos una resistencia que ya sabemos que no es una resistencia común y corriente, es una resistencia que también representa el máximo del premercado o el máximo de Europa. Por lo tanto, ya era doblemente importante esa resistencia. No era una resistencia promedio, no era una resistencia común, era una resistencia que para ese momento, traders, representaba el máximo del premercado. Entonces, ya por esa simple razón, nosotros nos enfocaríamos para ver si ahí el precio lograba hacer un rompimiento y por lo tanto, pues podríamos nosotros capturar un posible movimiento a la alza. Ahora bien, vamos a ver cómo se aproxima el precio a esos niveles y vamos a tratar de ir descubriendo qué era lo que pasaba durante esa transición, ¿no? Entonces vamos a poner el replay para que ustedes lo puedan observar. Es una manera muy interesante de poder ver cómo se fue desarrollando esa situación en tiempo real para nosotros poder ir describiendo lo que iba pasando. Entonces, recuerden que en este ejemplo en estos ejemplos del día de hoy vamos a utilizar pues el volumen en la máxima expresión de lo que es realmente utilizar el volumen y obviamente también vamos a utilizar el precio. Entonces, fíjense cómo el precio, una vez que buscó los mínimos en la parte de abajo, fíjense cómo se da la vuelta y observen cómo empieza a haber una presión de compras, traders. Entonces, es aquí donde empezamos a utilizar las herramientas de volumen y vamos a tratar de explicarlas de la mejor manera. Vean, aquí ya de entrada, cuando el precio se gira en esta zona, vean cómo se comportaba el volumen en esta transición de aquí. Vean, cuando arranca el mercado americano a partir de aquí y empieza a moverse, vean cómo realmente no había algo dominante, ¿sí? Observamos ahí cómo no había nada dominante, había deltas de compra, deltas de venta, en fin. Era un mix y era algo que estaba mixteado y no había realmente un dominio claro hacia una fuerza, ya sea ventas o compras, no lo había, ¿no? Vean cómo pues había rojo y verde sin ninguna situación dominante clara.
¿Qué pasa después de que el mercado arranca y pasan unos minutos y vemos que el precio aquí en este momento se gira? Hasta ahí pues todo era normal, pero conforme el precio trader se empieza a desarrollar hacia arriba, vean cómo empieza a incrementarse el poder de compra, ¿sí? Vean cómo empieza a consolidarse las compras. Ahora, ¿por qué se forma esta caja verde? ¿De dónde sale esta caja verde? Bueno, ya lo he explicado en otros videos. Esa caja verde está representando el delta final de la suma de todos los deltas de las velas individuales. Aquí podemos ver que esta delta más esta delta más esta delta más esta delta nos dan una suma que se refleja en esta caja de deltas de compra, ¿sí? Deltas de compra. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que esta caja presentaba una presión alcista, ¿sí? Una presión de delta, obviamente al ser de color verde, pues nosotros interpretamos inmediatamente que nos referimos a deltas de compra. Entonces vemos que, primer punto, vemos una presión delta hacia la alza, hacia las compras. En estos momentos podemos observar lo que está pasando individualmente en cada vela, ¿sí? En cada vela japonesa podemos verlo, pero no es necesario porque ya sabemos que hay una presión de compras. Si acaso este renglón intermedio de aquí nos puede servir para ver qué vela es la que contiene el mayor volumen delta, que para este ejemplo pues son estas dos. Vean, estas dos velas de aquí, tanto esta como esta otra, son las que de esta presión de compra son las que tienen mayor volumen, ¿sí? Y después encontraríamos estas de acá. En fin, eso es para irnos a la parte del detalle, ¿no? Pero cuando estamos operando, ustedes lo saben mejor que yo, necesitamos información rápida. O sea, igual y nos da tiempo de ver aquí esta situación, pero lo que queremos ver nosotros en el caso de querer buscar un rompimiento alcista, pues evidentemente es ver una presión de compras. Ahora, lo importante de estar especializado o acostumbrado a estar operando un instrumento, en este caso nosotros nos especializamos en el SP500, ¿sí? En el SP500 no operamos ningún otro instrumento desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, ya sabemos perfectamente, por ejemplo, que cuando la presión delta es mayor, ¿sí? Es mayor a 3000 deltas, sabemos que estamos dentro de un movimiento que involucra sin ninguna duda a los institucionales traders. Eso es muy importante. O sea, aquí no estamos hablando de que nosotros creemos que los institucionales ya están ahí presentes porque el precio se giró y lo están moviendo a la alza. Evidentemente que hay movimientos vacíos, ¿sí? Hay movimientos vacíos que no tienen volumen, pero hay otros movimientos que son sólidos y que sí contienen un volumen que lo está empujando. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad a través de herramientas objetivas de poder saber si ese movimiento es un movimiento sólido o es un movimiento hueco, en donde no hay volumen, pero lo que sí hay es una transición, ¿no? Entonces en este caso, como pueden ustedes observar, no solamente llevábamos en ese momento más de 3000 deltas, llevábamos 8000 deltas. Vean, en la parte de abajo podemos ver la sumatoria a ese momento del movimiento alcista que se venía desarrollando. Entonces, sin ninguna duda, primera conclusión, sin ninguna duda nosotros traemos ahí la presencia institucional. O sea, ahí no podemos decir y nadie puede decir, no, es que ahí no hay presencia institucional, porque cualquier persona que tenga una herramienta en donde les muestre los deltas acumulados, que por cierto, vean, aquí está el acumulado de los deltas, que también era de compras, y era otro punto a favor de la presión, ¿no? Entonces, teníamos presión y teníamos deltas acumulados hacia las compras. Entonces les decía, aquí no estamos partiendo de un hecho subjetivo de que yo me imagino, yo creo, yo pienso que ahí hay. No, era un dato objetivo cuantitativo, ¿sí? Objetivo y cuantitativo, ¿sí? O sea, realmente ahí está la numerología, ahí están los datos, estos datos que nosotros estamos viendo aquí. Muchos otros traders que tienen herramientas parecidas están viendo los mismos datos. Por lo tanto, sabríamos en ese momento que ese movimiento se ha formado con fuerza de compra, sin ninguna duda. La pregunta es, ¿se continuará?
llegará un poquito más arriba o ya se dará la vuelta. Eso también hay que considerarlo, porque no quiere decir que porque el precio venga empujando con mucha fuerza de compras, esto se va a ir al infinito y más allá. O sea, tampoco se trata de eso. Pero siempre será interesante, traders, saber que si nosotros queremos comprar un rompimiento de una resistencia, pues obviamente que el hecho de que traiga volumen de compras, pues es algo que nos puede ayudar, ¿no? El no saberlo, el no traerlo, el no tener esa información, pues siempre va a quedar la duda de, oye, si irá a romper, no irá a romper, o qué pasa. Entonces, ya cubrimos la parte de la presión de compras, ya cubrimos la parte de la presión individual y ya cubrimos la parte de la presión acumulada, ¿sí? O sea, desde acá, desde este lado de acá, el precio viene generando compras, y las compras se siguen acumulando a favor del movimiento hacia el norte. Entonces, esa parte ya la cubrimos. Entonces, cuando el precio empezaba a querer romper esta resistencia, nosotros ya teníamos esta información. Perfecto. Ok, ¿qué más podemos tratar de buscar con el tema de herramientas de volumen objetivo? ¿Qué les parece, traders, si marcamos? Vamos a marcar aquí lo que era el perfil de volumen que se estaba formando hasta ese momento en el mercado americano. ¿Sí? Entonces fíjense, hasta ese momento, ¿qué era lo que nos estaba diciendo el perfil de volumen? Recuerden que el perfil de volumen se va formando en el momento, es decir, se va formando tic a tic la figura del perfil de volumen, pero hay que considerar una cosa, que por ejemplo, la parte de abajo, vean, esta parte donde dejó aquí esta campana de Gauss, esto es histórico, ¿sí? Esto ya fue histórico, o sea, es decir, ahí hubo una actividad mucho mayor que en la parte de arriba, que en la parte de abajo. En la parte central, aquí hubo mucha actividad, pero es un dato histórico, ¿sí? Es decir, no quiere decir que cuando el precio regrese, ahí sí o sí tiene que rebotar, porque finalmente fue un dato histórico. Tendríamos que confirmar con la liquidez del mercado, lo que se llama el mapa de profundidad o el DOM graficado en un gráfico. Tendríamos que ver si continúa existiendo el interés, por ejemplo, en esta zona que nos muestra el perfil de volumen, ¿no? Vean, esto es histórico. Necesitaríamos ver aquí con la liquidez del mercado si sigue habiendo este interés por esta zona en particular, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, traders. Entonces, vean, el precio, ¿qué nos dice? Nos dice que aquí hubo un interés muy importante y se estuvo transaccionando. Vean, estuvo habiendo muchas transacciones aquí a tal grado que se formó un gran zona de valor, ¿no? Se le llama zona de valor. ¿Y qué más podemos ver? Que este giro del mercado rompió esa área de valor. Vean cómo el precio traspasó este bloque de altas negociaciones que en su momento se estuvo haciendo ahí, y el precio con esta fuerza de compras rompió, desequilibró esa zona de valor. Recuerden que incluso hablando hasta de aspectos naturales de la vida, para poder mover algo necesita ser inyectado una fuerza. Si nosotros queremos mover algo que va así en horizontal, se va moviendo en horizontal. Si nosotros queremos alterar el rumbo y moverlo hacia arriba, nosotros tenemos que inyectar una fuerza aquí para que esto se altere y gire hacia arriba, ¿no? Lo mismo hacia abajo. Entonces, en el caso del precio es lo mismo. Si nosotros vemos que está concentrado aquí una cantidad grande de negociaciones y nosotros queremos mover el precio hacia arriba, definitivamente tiene que haber la inyección de una fuerza, porque de otra manera el precio va a seguir moviéndose en el mismo lado. Es lo que pasa cuando vemos laterales, ¿no? Zonas de lateralidad. ¿Qué pasa? Que de repente llega el volumen y lo que hace es, ¡pum!, impacta contra esa zona de equilibrio, y ¿qué es lo que hace? ¡Pum!, lo mueve, lo mueve a una dirección. Entonces aquí estamos viendo ese fenómeno, digamos, físico, ¿no? Es un fenómeno de la física. Vean cómo aquí se le inyecta el volumen de compras y el precio rompe esta zona de valor y el precio se sale incluso de esa área de valor. Ahora,
Si nosotros queremos, a través también de esta herramienta del perfil de volumen, lo que queremos ver es cómo se va desplazando el precio, cómo va quedando grabada la información de transacciones, lo que voy a hacer es poner el perfil en esta subida. Vean cómo incluso aquí se ve la diferencia de las diferentes ondas que el mercado va generando. Incluso vean cómo aquí podemos ver que se ve esta onda, vean, esta onda, esta anterior onda, esta onda, donde se van dando los valores de los deltas que mide cada onda. Entonces, ¿cuál es la onda o el movimiento que estamos analizando para este rompimiento? Vean, estamos analizando esta onda. Entonces, esta onda que va subiendo, ¿cuánto llevaba en ese momento de deltas acumulados? Ya veíamos aquí la presión que era de 8000, pero aquí vean, en este dato que vemos aquí en vivo, porque estamos haciendo un replay de ese momento en vivo, llevábamos 6700, vean, 6700 deltas de compra dentro de 145,000 contratos. Vean, de 145,000 contratos que se han comprado en esta onda alcista, ¿sí? 145,431 contratos se han negociado en esa subida, de aquí a acá, a ese momento. Perfecto. Ahora, de estos contratos negociados, ¿cuál es el delta total hasta el momento? ¿Es positivo o negativo? ¿Y qué cantidad? Bueno, aquí lo podemos ver rápidamente. Hay positivos, o sea, de compras, 6,755 deltas, que más o menos, digamos, tenemos que encontrar el mismo dato de acá, ¿no? El mismo dato de ahí. Entonces, 6,700 deltas de compra en un movimiento donde se han negociado 145,000 contratos. Entonces, sin ninguna duda que ahí hay institucionales. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando del perfil de volumen, ahora ya no estoy abarcando toda la sesión americana, simplemente, como les decía, estamos abarcando todo el movimiento alcista que queremos tratar de operar en rompimiento. Perfecto. ¿Qué me dice este último trazo? Me dice que aquí hubo volumen negociado, el precio rompió ese volumen negociado por la inyección de volumen, luego el precio se desplazó, se detuvo temporalmente aquí, vean, se detuvo temporalmente aquí, generando incluso una área de equilibrio mayor a la de abajo, ¿sí? Vean, este perfil de volumen de aquí arriba, esta área de equilibrio o área de valor es mayor que la que había generado aquí abajo. Perfecto. Lo cual nos dice que el volumen sigue presionando a la alza, incluso en las partes altas va generando más áreas de valor. Ahora, lo último que tenemos como referencia es que de esta última área de equilibrio el precio también se escapó hacia, como fue aquí en este momento, el precio sale disparado por la inyección de volumen y aquí pasa lo mismo. El precio se equilibra 3 velas ahí, pero después, ¡pum!, otra vez vuelve a salir por arriba de esa área de equilibrio. Paso siguiente, el precio, vean, el precio ya se encuentra en la resistencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el precio, vean cómo no ha generado un valor mayor a los que dejó atrás. Eso lo que nos dice trader es que se está generando valor, pero es un valor que no es tan fuerte como lo fue en la parte de abajo. Entonces, por ese lado podemos tener la tranquilidad de que el precio sigue creando compras en las partes altas. Ahora, necesitamos, por eso estamos utilizando un gráfico mayor aquí. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de un gráfico mayor y un gráfico menor? Bueno, en el gráfico mayor nosotros tenemos que esperar que la vela correspondiente a esa temporalidad cierre por arriba de la resistencia y observar qué está pasando con el volumen. Entonces, fíjense, paso siguiente. Ahora ya vimos lo que es la presión de volumen aquí abajo. Vimos el delta acumulado está a favor de las compras. Ya observamos qué es lo que estaba pasando con los datos objetivos de los deltas de esta onda alcista, y también platicábamos sobre lo que estaba pasando con el perfil de volumen que sigue empujando a la alza.
Ahora, ¿qué pasa con la liquidez del mercado, traders? O sea, ¿qué es la liquidez del mercado? Son todas esas órdenes programadas de compra o de venta que se reflejan normalmente en el DOM, pero que en el DOM, por la velocidad de las transacciones, por ejemplo, de un instrumento como el SP500, el DOM nos puede confundir y hay que tener mucha claridad para realmente poder tener la información en la mente o a la vista y poderla utilizar de una manera realmente eficiente. Existen herramientas que todo eso que aparece en el DOM, ¿sí?, que son las órdenes pasivas, es decir, órdenes de compra o de venta que nosotros colocamos en el chart, pero esta herramienta de liquidez del mercado lo que hace es que nos la plasma en el gráfico, nos la plotea en el gráfico, de tal suerte de poderla ver rápido y poder tomar decisiones de lo que vamos a realizar. Entonces, esa parte la vemos aquí arriba, la voy a ampliar un poquito para que ustedes la vean. Vean en ese momento, aquí vemos la liquidez del mercado. Miren, ya hice un poquito, amplié las líneas en este caso, todo esto que vemos aquí, déjame utilizar la pluma. Todo esto que vemos aquí, traders, vean, todo esto son órdenes limitadas, ¿sí? Limitadas. Estas órdenes son las que nosotros agarramos en la plataforma y decimos, voy a poner una orden de venta en el 4017, activamos el ninja. Por ejemplo, déjenme ver si lo puedo hacer. Esto es cuando nosotros decimos, voy a poner, vean, ahí está, una orden limitada, la voy a poner aquí en el 4018. Entonces yo agarro y pongo una orden limitada y luego Juanito Pérez agarra y dice, yo voy a poner 10 lotes ahí de venta. Perfecto, pone 10, entonces suman otros 10. Y luego llega una empresa de fondos y dice, no, nosotros vamos a poner 30 contratos de venta ahí. Entonces todas esas órdenes limitadas son las que me van a aparecer aquí en estas líneas como color naranja que tienen un número, ¿sí? Déjenme borrar aquí. Vean, todas estas órdenes que vemos aquí son los números de los contratos que están esperando ser ejecutados en esos niveles de precio. Entonces, esta es otra de las herramientas que nosotros tenemos que observar para poder tomar la decisión de comprar o no comprar, o si ya entramos en la posición, observar qué pasa en esos niveles de precio. Pero esto, traders, es información real. O sea, realmente en ese momento del viernes, esos eran los números, eran las cantidades de contratos que estaban esperando al precio para activarse en ventas. Por otro lado, pueden ser stops, ¿sí? Pueden ser stops de compradores también, ¿por qué no? Pueden ser stops de compradores, pueden ser órdenes de venta de nuevos vendedores que quieren vender a partir de ese nivel, o pueden ser stops de compradores que quieren salirse de ahí, ¿no? Quieren salirse de ahí por medio de una orden de venta, ¿sí? Que ya quieren tomar beneficios ahí y dicen, ¿sabes qué? Yo venía comprado, quiero salir, ¿qué voy a poner? Una orden de venta. Entonces, vuelvo a repetir, estas órdenes que vemos aquí con estos números son órdenes de venta limitadas. Las órdenes de venta limitadas pueden ser los take profit de los compradores que ya quieren salirse ahí, cerrar sus posiciones de compra, o pueden ser órdenes de venta de nuevos vendedores que quieren vender a partir de ese nivel, o sea, los que están buscando un falso rompimiento y dicen, no, ¿sabes qué? El precio no va a romper y yo me voy a meter en venta y voy a tratar de agarrar todo el movimiento a la baja, ¿no? O sea, ese puede ser el pensamiento de esos vendedores. O, como les decía, los profit de los que están en compras. No lo sé, eso no lo vamos a saber. Entonces, bueno, en el momento en el que estábamos buscando el rompimiento, recuerden, nada más para refrescar la memoria, después de todo esto que hemos estado viendo, recuerden que esta línea de color café es el máximo de Europa. Obviamente es una resistencia y nosotros estamos buscando un rompimiento en esa zona.
ya analizamos varios aspectos de volumen que nos muestran que efectivamente hay una fuerza y vamos a ver si esa fuerza nos alcanzaba para buscar la continuación después de esta zona de resistencia y si había una continuación y cómo se desarrolló toda la mecánica de esa situación. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces, vean, vamos a esperar que cierre esta vela, ¿sí? Vamos a esperar que cierre esta vela y vamos a ver qué encontramos en el cierre de la vela. Entonces le doy play aquí para que ustedes lo vean. Vamos a esperar que cierre esa vela. Vean cómo estaba empezando a tratar de penetrar ahí. Estaba tratando de penetrar. Vamos a observar qué pasa con la vela. Vamos a esperar que cierre. Ok. Fíjense, ahí cerró la vela. Y vamos a analizar qué era lo que estaba pasando en tiempo real, como si fuera tiempo real, con la información que ya venimos manejando hace unos momentos. Vamos a ir respondiendo preguntas. ¿Seguía la presión de compras manifestándose? Sí, check. Obviamente vemos todas las barras tienen compras, check. ¿Sigue el delta acumulado a favor de las compras? Correcto, check. El perfil de volumen que nos estaba diciendo traders en ese momento, pues que el precio rompió esta zona de valor, y estaba generando, vean, estaba generando aquí una pequeña zona de valor. Entonces, obviamente que si esta zona de valor se rompe en algún momento hacia la alza, pues va a pasar lo mismo que pasó aquí, ¿no? El precio se pone por arriba y se mueve para arriba. Se logra poner arriba del área de valor y se mueve para arriba. Entonces, aquí era buscar lo mismo y se estaba generando valor, vean, por arriba de esta resistencia. ¿Qué veíamos en el tema en ese momento? Porque recuerden que esta información es en el momento. O sea, esto no es como un indicador que repinta y que de repente me dice una cosa y luego me dice otra. No, todo esto se va dando en el momento preciso en el que va pasando la situación. Vemos aquí la información que está presente en ese momento. Entonces vean cómo el precio cierra la vela que estamos nosotros manejando como gráfico mayor y vean cómo cierra esta vela. Aquí la voy a marcar. Vean, cierra la vela. Su cierre fue por arriba de la resistencia, que recuerden que es la línea que está aquí de color café. Entonces hay un cierre por arriba de la zona, perfecto. Ya vimos que traemos el volumen sin ninguna duda a nuestro favor. Y lo único que habría que considerar y estar observando a pie firme es ver qué pasa con estas órdenes de venta. Vean, todas estas órdenes de venta eran evidentemente llamativas. O sea, vean cómo está aquí toda esa zona de órdenes de venta. Entonces habría que observar qué reacción tiene el precio cuando suba y haga contacto con todas estas órdenes de venta. Muchas veces, ustedes lo van a ver ahorita, muchas veces el precio las quita, o sea, las quitan. Son como engaños, les llama spoofing, porque las ponen ahí, pero cuando el precio se acerca, las elimina, ¡pum!, se desaparecen. Entonces es lo que se llama y se conoce como spoofing dentro de la jerga del volumen, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si se activan de verdad? Normalmente nos van a aparecer burbujas de volumen. Las burbujas de volumen aparecen cuando ingresa un volumen, digamos, fuera de lo normal que se viene dando. Aparece un volumen, hay un cruce de órdenes fuerte, anomalías de volumen y aparecen burbujas de volumen. Entonces vamos a ver si aparecieron burbujas de volumen, vamos a ver qué pasó realmente. Pero antes de ello, recuerden que ya cubrimos la parte del volumen. Ya cubrimos la parte de que el precio rompió aquí. Déjenme marcar con esto. Aquí está. Sí, ya cubrimos el volumen. Perfecto. Ya la vela cerró aquí. Vean, la vela cerró. Perfecto. Ahora lo que yo tengo que observar es cómo se presenta ese rompimiento
en mi gráfico menor. Para eso tenemos el gráfico menor, precisamente para corroborar que este rompimiento, que ya vimos que tiene todos los ingredientes de volumen de compra, pero ahora tenemos que observar cómo se ve en un gráfico menor a través de estructuras menores. Entonces, para ello nos trasladamos al gráfico de la derecha y fíjense que para estos ejemplos nos tomamos el atrevimiento de poner las velas sobre la estructura menor para poder ser más claro en el ejemplo. Entonces, como ustedes pueden notar, las velas del gráfico mayor están aquí plasmadas. Vean, esta vela es esta vela, esta vela es la vela que estamos observando para el rompimiento, para que por debajo de ellas podamos observar la estructura que generó el precio. Entonces vean qué interesante, traders. Fíjense qué interesante. Vemos aquí cómo esta vela es la vela de cierre, ¿no? La que está cerrando, incluso vean, por arriba del máximo del premercado estamos teniendo un cierre. ¿Qué nos dice la estructura del precio? Vean cómo el precio venía haciendo un impulso y luego nos presenta un retroceso, incluso un retroceso a la zona de quiebre. Recuerden que esta es la zona de quiebre, el máximo del premercado, el máximo de Europa. Y vean cómo dentro de la estructura inferior de las velas de referencia, vean cómo el precio hace un retroceso importante. Y luego viene el cierre de la vela que estamos observando en el chart mayor. Entonces, desde la perspectiva del análisis del precio, nosotros podríamos decir sin ningún problema, vean, una línea de tendencia que es rota, acá tenemos una zona de rompimiento, vean, donde el precio hizo el mínimo menor, y en ese momento cuando la vela cierra, no siempre va a ser así, traders, o sea, no siempre el cierre de la vela nos muestra una confirmación en la estructura menor. La mayoría de las ocasiones vamos a tener que esperar esa confirmación, pero en este ejemplo en particular, vean cómo ya se había dado esa confirmación al mismo tiempo que la vela mayor estaba cerrando. Por lo tanto, vean cómo en ese preciso momento, prácticamente unos segundos después de que la vela mayor confirmaba el cierre por arriba del máximo del premercado, al mismo tiempo, casi simultáneamente, se estaba dando la confirmación técnicamente del rompimiento y continuación del precio. No sé si lo pueden observar aquí, en toda esta zona vemos claramente lo que les estoy comentando. Entonces, se estaría confirmando retroceso, ruptura del mínimo, línea de tendencia, cierre de la vela mayor, y se estaba confirmando la continuación del movimiento, ¿sí? La continuación del movimiento. Ahí donde podemos poner nuestros stops. Pues tenemos varias alternativas. Por ejemplo, si queremos utilizar un stop súper corto, obviamente pondríamos el stop por abajo de ese giro que se está manifestando con esa ruptura y giro del precio cuando cierra la vela. ¿Dónde más podemos poner nuestro stop? Lo podemos poner, por ejemplo, abajo de la vela que está confirmando, ¿sí? Abajo de la vela que nos dio la confirmación y que nosotros hemos constatado que trae volumen de compras, que ha cerrado por arriba del máximo del premercado, que en la estructura interna del gráfico menor nos está también confirmando el giro para continuación. Entonces no necesitamos poner un stop acá abajo, ¿sí? No necesitamos poner un stop allá abajo cuando estamos viendo que todo aquí de alguna manera está confirmando. Ahora, si por alguna razón el precio se diera la vuelta y se fuera para abajo, nosotros ya no tenemos que estar ahí porque entonces estamos hablando de un falso rompimiento. Esa es la lógica que estoy tratando de compartirles. Tenemos todos los elementos que ya los observamos, ya los vimos, cómo se está desarrollando el precio.
y vemos como en la estructura menor el precio nos está confirmando. Entonces nosotros ya no tenemos que poner un stop tan largo, porque en el caso de que el precio decida darse la vuelta y romper el máximo del pre, romper la vela de confirmación que nos estaría dando las compras y aparte romper la estructura que hizo esto y luego romper la estructura, pues obviamente no tiene ningún sentido poner un stop más lejano, ¿no? O sea, realmente el stop para esta situación de rompimiento con todas las variables que estamos manejando, realmente vamos a imaginar que entramos por aquí y un stop, pónganle por aquí. Vean, 5.50. 5 puntos, 6 a lo mucho, sería lo que estaríamos poniendo de stop, a lo mucho. Vamos a ver qué pasaba, entonces ya expliqué todo, ahora vamos a darle play para ver cómo se fue desarrollando y observar lo que les comentaba de las órdenes de venta, etcétera, etcétera. Vean, ahí ya le pusimos play, vean lo que va pasando de un lado y del otro, vean cómo el precio se acerca a estas zonas de ventas programadas. Vean cómo en primera instancia el precio está siendo rechazado acá, vean cómo está siendo rechazado. ¿Sí? Vean aquí, miren, se está acercando. Vean cómo sigue metiendo compras. Aquí vemos el delta en el momento, tick a tick. Además tenemos el delta acumulado, pero tenemos el delta que se está desarrollando en el momento. Entonces vean, el precio se acerca a esta zona de liquidez, se le conoce como un techo de liquidez. Vean, 508 contratos. El precio, vean, se los empieza a consumir. Observen cómo va subiendo el delta porque va consumiendo las órdenes de venta, pero la fuerza de compras es tal, ¿sí? Es tal que se va consumiendo las órdenes de venta. Mientras que, recuerden, nosotros ya estábamos ahí compras basándonos en todos los detalles que estamos observando. Vamos a ver un detalle ahí, traders. Vamos a ver un detalle. Fíjense lo que pasó aquí. ¿Sí? Fíjense lo que pasó aquí. Lo que estábamos platicando. Vean cómo aparece un big trade. Vean cómo aparece un big trade. Este big trade aparece cuando el precio trata de romper esta sección de ventas, esta sección de ventas, esta sección de ventas. Vean la mecha hasta dónde sube. Aquí vemos la mecha de la vela. Entonces esa mecha penetra estas órdenes de venta, vean, estas órdenes de venta, pero se cruza, o sea, realmente se están activando todo ese bloque de ventas. Entonces no es un spoofing, realmente se están activando las ventas y por ello aparece un gran big trade. Vean este gran big trade y vean cómo se genera una fuerte mecha. ¿Sí? Una gran mecha se está generando al tocar todas estas órdenes de venta limitadas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el cuidado pertinente para saber que ahí el precio está peleando, está librando una fuerte batalla con las ventas y si nosotros estábamos en compras, pues hay que tomar una decisión. En este caso, ¿cuál sería la decisión si nosotros estamos haciendo una compra? Vamos a poner, ese más o menos fue la zona de compra. Nuestro stop original era aquí, ese era nuestro stop original. Y vemos cómo el precio subió, pues llegó hasta este soporte que estaba marcado con anterioridad ahí. Y ya ahí nosotros tenemos que tomar una decisión de cerrar la posición aquí, ponernos en break-even y ver si el precio aguanta esa zona, porque estamos viendo la inyección de volumen. O simplemente aguantamos con el stop a pie firme a ver si este aguanta tal desarrollo. Eso ya lo tenemos que decidir en el momento, pero objetivamente hablando estamos viendo que el precio está reaccionando ante un bloque grande de ventas limitadas en esa parte alta. Vamos a ponerle play para ver qué sucedía. Vean cómo el precio estaba peleando ahí. Ya veíamos que se empezaban a manifestar la ejecución de las ventas. Vamos a reducir aquí un poquito el gráfico. Y ya nosotros tendríamos que tomar ahí una decisión. Incluso podríamos recorrer el stop a este nuevo piso. Vean, a ese nuevo pisito que hizo el precio.
Vean cómo se están activando todas estas órdenes. El precio, vean, está tocando esta resistencia de un gráfico mayor. Vean cómo el precio está tratando de pelear ahí. Sigue la presión delta, pero hay un gran bloque ahí de órdenes limitadas. Ahí lo vemos. Miren cómo aparecieron mucha orden de venta. También hay órdenes de compra. Entonces hay una pelea muy fuerte ahí. Ya ahí nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Tomar beneficios, salir, etcétera. Pero vean cómo todo se manifestó desde acá abajo, ¿no? O sea, desde acá abajo nosotros teníamos la certeza de que el precio pues iba a continuar a la alza, tenía que enfrentar una primera aduana en esta resistencia y en donde veíamos la presencia institucional. ¿A qué le llamamos presencia institucional? Precisamente a la presencia de órdenes de venta, ¿sí? Entonces vean cómo el precio reaccionó sin ninguna duda a la presencia de ventas que ya habíamos visto con anterioridad. Incluso antes de tomar la posición ya veíamos que aquí arriba había muchas órdenes de venta limitadas. Entonces vemos que aquí el precio cuando tiene su reacción, aquí nosotros ya tendríamos que haber cerrado, ponernos en break-even, cerrar una posición, un parcial si traíamos más contratos, etc. Vamos a pasar al siguiente ejemplo para ver la misma dinámica. Muy bien, traders. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo igualmente del día viernes. Recuerden que el tema de los niveles que buscaríamos para ser quebrados, eso ya es otro tema que no lo estamos tocando el día de hoy. Cualquier duda sobre ese tema, bueno, acérquense a nosotros. En ATLT los podemos ayudar a entender, encontrar este tipo de niveles. Bueno, vamos a partir del hecho de que ya sabemos por qué, vamos a buscar X o Y nivel. En este caso, aquí tenemos un nivel importante, vean, aquí vamos a marcar una línea que precisamente también se está copiando del lado derecho, ¿sí? Que se está copiando del lado derecho y que nos va a ayudar a poder observar la referencia inmediatamente de un lado y del otro, de un chart izquierdo a un chart derecho. Entonces, teníamos aquí la posibilidad de buscar un rompimiento ahora a la baja. Vamos a desarrollar rápidamente los mismos elementos del ejemplo anterior, pero vamos a hacer más rápido para no tardarnos tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos con respecto al volumen delta? Vean que esta onda que se venía desarrollando aquí a la baja, ¿sí? Esta onda bajista, vean, aquí tenemos un lateral, una onda, otra onda, otra onda, otra onda. ¿Cuál es la onda que nos interesa estudiar en este momento? Obviamente, esta de aquí porque queremos buscar un rompimiento hacia la baja. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a los números que nos estaba arrojando para ese momento el volumen delta? Vean que traíamos un acumulado de 700 deltas y 200 deltas en el tick a tick que se estaban sumando a este bloque de 700 deltas. Aquí traíamos una presión delta, vean, de 1683 deltas. Recuerden lo que les dije al principio del video. Para que nosotros consideremos que realmente hay una fuerza importante, tiene que por lo menos haber más de 3000 deltas. En este caso serían deltas negativos porque estamos hablando de deltas de venta. Estos tienen que ser negativos, pero necesitamos que sean más de 3000, porque si no, entonces pues realmente no hay ahí la participación institucional que nosotros queremos buscar para participar en un rompimiento. Entonces, de momento no lo sabía, ¿sí? No lo sabía. Vean cómo se estaba dando el switch, el crossover. Vean cómo se estaba dando un crossover de un delta acumulado de compras que llevaba rato acumulándose. Recuerden que esta fue la entrada que observamos hace rato en el ejemplo anterior. Entonces teníamos delta acumulado, teníamos presión de compras, etcétera. Y vean cómo para estos momentos, cuando estamos viendo este segundo ejemplo, vemos que se está dando el crossover de compras a ventas. Entonces, primer punto interesante, estábamos viviendo un crossover que casualmente estaba combinando con el posible breakdown de este soporte. Perfecto, interesante. ¿Qué más observábamos? Bueno, además de que era un soporte del precio, un soporte técnico,
pues también era el VWAP. Ese soporte también estaba representado por el VWAP de ese momento, y también estaba representado por el número del nivel de los 4000, ¿no? Un nivel importante de doble cero. Entonces era interesante buscar un rompimiento de estas características. Ahora, ¿qué nos decía el perfil de volumen? Vamos a ver el perfil de volumen de la sesión americana. Hasta ese momento, ¿qué nos estaba diciendo? Vamos a tratar de verlo rápidamente. ¿Qué nos estaba diciendo? Ok, nos decía que vean, aquí era donde se había concentrado la mayor cantidad de negociaciones hasta ese momento. Y también nos decía que aquí abajo era la segunda, ¿sí? La segunda zona en donde en ese día hasta el momento se había negociado mayor cantidad de transacciones. Recuerden, estos son datos históricos. Obviamente también se van generando en el momento, en el tick a tick, en el segundo a segundo, pero básicamente la utilidad del perfil de volumen es a un nivel histórico, ¿sí? Entonces, a nivel minuto a minuto, segundo a segundo, lo que nos interesa ver son los deltas, ¿sí? Los deltas y la profundidad del mercado. Eso grábenselo, traders. Y esto del perfil de volumen es más un tema histórico de referencia. Pero obviamente que todo sumado y utilizado al mismo tiempo, pues es donde realmente da su utilidad. Entonces, bueno, regresando al perfil de volumen, les decía, vean cómo estaba claramente identificado la zona de mayor volumen de ese momento, hasta ese momento de toda la sesión americana. Y aquí teníamos la segunda zona de alto volumen. Por lo tanto, si el precio llegaba a quebrar, evidentemente que aquí va a ser una zona de soporte por pura naturaleza. Por lo menos iba a haber una reacción ligera, a la mejor fuerte o a la mejor muy poco sostenible, y el precio continuaría. Pero ya de entrada sabíamos que aquí era una zona de soporte. Perfecto. Ahora, ¿qué vemos en este momento? Vemos que el precio ha roto, vean, de alguna manera se ha salido de esa zona de alto volumen negociado hasta ese momento. Perfecto. Vamos a marcar ahora un perfil de volumen pequeño, ¿sí? Pequeño, que abarque nada más esa onda que viene cayendo. Ahí lo hacemos así. Vamos a agrandarlo un poquito para ver cómo se estaba desarrollando. Vean, ahí nos acercamos ya a lo que es esa caída, esa onda en desarrollo. Vamos a ponerlo así, ahí está. ¿Qué es lo que veíamos hasta ese momento? Enfocándonos nada más en la onda. Ya vimos que el perfil mayor de toda la sesión hasta ese momento nos decía que el precio se había salido por la parte de abajo de la zona de mayor volumen hasta ese momento. Perfecto. Ahora, ¿qué nos decía el perfil de esta onda en desarrollo? Esta onda bajista. Bueno, nos decía que vean, la zona de mayor volumen de esta onda fue aquí arriba, y el precio de igual manera ya se había botado para abajo. Entonces ya teníamos información, no era tan contundente, pero ya teníamos la información de que el precio venía presionando a la baja. Se venía acercando, y próximamente podríamos buscar un pretexto para el rompimiento a la baja. Muy bien, entonces esta era la situación 3. Vamos entonces a darle play para ver qué más información se iba acumulando que nos diera pues esa pauta como en el ejemplo anterior. Vamos a ponerle play y vamos a ver qué era lo que pasaba. Esto es muy interesante, traders, muy interesante ver en el momento. Aquí es como se aprende, hablando del tema del volumen, así es como se aprende realmente a manejar el volumen, verlo en tiempo real, obviamente a través del replay, porque cuando estamos operando hay que tomar decisiones rápidas. Déjenme ponerle aquí pausa y ponerle un poquito menos de velocidad para que lo podamos ver. Vamos a analizar qué es lo que estaba pasando ya con una vela más avanzada. Fíjense, ¿qué nos decía el perfil de volumen? No estaba generando valor abajo. Vean cómo hasta ese momento, vamos a buscar. Vean cómo hasta ese momento las áreas de equilibrio se quedaban arriba. ¿Ven? Se quedaban arriba. El precio aquí generó otra zona de equilibrio, pero vean cómo el precio se estaba escapando. Se escapaba y se escapaba.
Ya para ese momento, ¿sí? Ya para ese momento estaba por cerrar esta vela, ¿sí? Ya iba a cerrar esta vela. Vamos a vivir con este replay, vamos a vivir cómo se da el cierre de la vela, qué información teníamos al momento y hacer un resumen de todo lo que estaba pasando con el cierre de esta vela. Entonces vamos a darle play para ver el cierre y hacemos los comentarios. Entonces vamos a esperar a que cierre. Estoy con el replay a muy baja velocidad para que ustedes lo vayan viendo. Creo que este video es muy clarificador para todas las personas que nos han estado escribiendo, preguntando. Recuerden que nosotros nos dedicamos básicamente a operar diariamente. A veces compartimos, a veces lo hacemos nosotros en privado para estar tranquilos y cómodos, ¿no? Pero juntamos todas sus preguntas, todos sus comentarios y bueno, cuando hacemos un video aprovechamos y aunque sea largo, pero tratamos de responder y mostrar todas sus dudas y sus comentarios, los cuales, por cierto, pues agradecemos de que estén participando en nuestras redes sociales y nos estén siguiendo. Siempre trataremos de devolverles contenido de valor, aunque sea poco, pero sustancioso. Entonces vamos a ver, aquí ya va a cerrar esa vela. Vamos a darle aquí un piquito más y vamos a vivir cómo estaría dándose ese rompimiento. Este es un rompimiento agresivo por el tamaño de la vela, pero vamos a ver cómo se podría trabajar de alguna manera, ¿no? Entonces ahí está, ya casi va a cerrar. Vean cómo se forma el área de valor, vean cómo se mueve la vela, vean todo lo que va pasando para que ustedes lo tengan bien en consideración. Ya va a cerrar la vela. No se desesperen, no quiero apresurar el cierre de la vela para que no se me vaya a mover aquí el replay y la vaya a regar, ¿no? Entonces, bueno, si acaso le voy a dar aquí. Ok, ya va a cerrar. Vamos a esperar tantito, traders. Ok. 2, 3. Ahí va a cerrar. Perfecto. Ahí cierra la vela. Perfecto, traders. Ahí está. Fíjense, ahí cierra la vela de nuestro gráfico mayor de referencia. Aquí está la vela. Vamos a analizar con la información de volumen qué era lo que estaba pasando con ese cierre, que es, recuerden, ese cierre nos interesa porque ya determinamos un nivel de rompimiento, que no es el tema de hoy. Ahí encontramos un nivel de rompimiento, perfecto. Ahora, se cumplen los requisitos tanto de volumen como de precio, price action, para realmente participar o mejor nos quedamos quietos. Recuerden lo que hablábamos de qué cantidad necesitamos de deltas para, con la experiencia que nosotros ya manejamos y que hemos observado a través del tiempo y de cientos y miles de horas de estar aquí en el monitor, sabemos a la fecha que más de 3000 deltas, en este caso serían deltas de venta o deltas negativos, ¿sí? Son adecuados, son suficientes para considerar que ya están ahí presentes los institucionales. Entonces, referente a este dato, traders, vamos a ver cuánto traíamos de deltas a ese momento. Por eso les digo que es muy importante hacer este tipo de replays con la información que tendríamos en ese momento. Y déjenme decirles que esta información no cambia, traders. O sea, no es de que, pues que en el momento había 5000 o en el momento había 1100. O sea, esto no es un indicador en el cual va repintando y de repente, o sea, no, esta es información totalmente extraída de la CME. Como ustedes sabrán, estamos en un mercado centralizado, un mercado totalmente profesional en donde tenemos esa información. Entonces, si tenemos la información de esas características, pues hay que aprovecharla, ¿no? Entonces es lo que estoy tratando de transmitirles en este video a raíz de las preguntas de cómo trabajar un rompimiento, pero un rompimiento con la información real, con la información objetiva y cuantitativa que nos permite darle un toque más profesional a simplemente trabajar con el precio y pues rezarle a la Virgencita de Guadalupe para que el rompimiento realmente funcione cuando la información está a nuestro alcance, pero mucha gente pues no la quiere usar o no puede, no le entiende, pero bueno, por eso habemos academias realmente profesionales en donde los podemos ayudar a manejar y entender todas estas herramientas
de la mano del precio. Entonces vamos a analizar. Fíjense que cuando rompe la vela, ¿sí? Cuando rompe la vela, por eso es que decíamos gráfico mayor. Ustedes tienen que determinar la escala de trabajo, se le llama la escala de trabajo, en donde ustedes van a decir, ok, con base en el tipo de operativa que yo manejo, o sea, ustedes, voy a determinar que X temporalidad es la que me sirve mejor. Perfecto. Ahora, tengo que irme a un gráfico menor para poder ver las estructuras del precio que van a ayudar a ver si esta confirmación tiene la continuación. Entonces, regresando al tema, ¿cuántos deltas llevaban acumulados en ese momento? Fíjense, esta onda que venía desarrollándose tenía 3.800 deltas negativos. Check, porque superaba lo mínimo que le pediríamos a un rompimiento. Ahora, si vemos el delta acumulado, la presión delta eran de 4, no sé si alcancen a ver aquí, 4.700. Perfecto. O sea, vean cómo se incrementó el volumen delta. Vean cómo venía aquí muy suave, suave, suave y ¡pum! Aquí le inyectan un ramalazo de ventas casualmente en el rompimiento. Perfecto. Esa inyección de alto volumen de ventas, ¿qué rompió? La pregunta sería, ¿qué rompió? ¿Ok? Rompió un soporte, rompió al VWAP, rompió el 4000 y bueno, vayan ustedes a saber qué más rompió, ¿no? Entonces ya teníamos un motivo, 2 motivos, 3 motivos. Ahí está. ¿Hay volumen? Sí lo hay. Individual, sí lo hay. Se está acumulando el delta de ventas, vean. Acumulado. Empieza a acumularse a partir del rollover. Vean, aquí vimos el crossover. Ahí vimos el crossover, que lo habíamos visto cuando el precio todavía no hacía el rompimiento. Ya veíamos que estaba habiendo un crossover. Aparece la presión ventas. ¿Qué pasa con el perfil de volumen? Zona de equilibrio, pequeña zona de equilibrio, una pequeñita zona de equilibrio. Y en estos momentos estamos viendo la misma manifestación que vimos en el ejemplo anterior. En el primer ejemplo veíamos que cuando rompe el precio se estaba generando una zona de equilibrio. Ustedes recordarán, si no se acuerdan, regresen el video para que vean los comentarios del otro ejercicio, del otro ejemplo. ¿Cuál es la situación aquí? Que una vez que el precio se haga esta pequeña temporal zona de equilibrio y salga para abajo, entonces esta zona de equilibrio se queda como un stop. Una zona de stop, mejor dicho, una zona de stop. O sea, por sí sola, por naturaleza propia del mercado, este bloque, al ser roto, se queda como una zona, digamos, de resistencia, traders. Una zona de resistencia. El problema es que si el precio, en lugar de caer, se lateraliza y luego rompe para arriba, entonces esto se queda como una zona de ¿qué? Exacto, una zona de soporte. Por eso hay que tener cuidado de que cuando ya está todo configurado, esto se vaya en la dirección estimada, no se vaya para arriba, ¿no? La diferencia al no tener volumen es que sabemos que hay altas probabilidades de que el precio continúe dadas las condiciones y la información objetiva que tenemos en nuestras manos. Entonces, eso es con el perfil, esto es con los deltas, esto es con el perfil de volumen. ¿Qué tenemos con los big trades? ¿Hay big trades? Vean qué interesante, traders. Aquí apareció un big trade, el cual se generó a partir del cruce del precio que venía cayendo con órdenes de compra limitadas que estaban en este momento aquí. Entonces llega el precio, las toca y ¡pum! Se cruzan y generan, vean, una reacción graficada a través de nuestro chart. Entonces, normalmente, digamos que cómo se podría utilizar un big trade o cuál sería su lógica. La lógica del big trade es su epicentro, ¿no? Si ustedes ven un big trade, ese big trade, su epicentro es donde está la activación de esa burbuja. Entonces, ese epicentro
por sí mismo es una resistencia o un soporte, dependiendo dónde está el precio en la actualidad. En este caso, vean cómo se activa el Big Trade, pero el precio ya está abajo, o sea, está por esta zona. Por lo tanto, el precio, en el caso de que quisiera regresar, primero se tiene que enfrentar con esa zona del Big Trade, que por obvias razones y por pura lógica es una zona natural de volumen alto. Entonces vean, hay incluso, no sé si alcancen a ver, dentro de la vela roja, esta vela roja, ahí podemos ver el POC, ese pequeño puntito amarillo es el POC de la vela en cuestión. Y casualmente en ese POC está el Big Trade, ¿no? De hecho, vamos a verlo para que ustedes mismos lo corroboren. Miren, si yo pongo aquí, toco el Big Trade, vean, me dice que el centro, el epicentro del Big Trade, 39.9825. Evidentemente, vean, 39.9825. Vamos a ponerle aquí la crucecita para que lo vean ustedes. Estoy utilizando una... Caray. Ok, aquí está, miren. Vean cuál es el epicentro. 39.9825, ¿lo ven? Ahí está. Este es el epicentro del Big Trade. ¿Ok? Entonces, aparte de todo, ya teníamos una resistencia natural gracias al Big Trade. Y bueno, teníamos el VWAP, el 400, todo lo que se había roto. Ahora, vámonos al lado. Ok, espera, nos falta un elemento, trader. Nos falta lo que es la profundidad del mercado. Vamos a ampliar un poquito el gráfico para ver qué estaba pasando en cuestión a la profundidad del mercado. Entonces, vean, el precio cierra aquí, ¿sí? La vela cierra aquí. Ya vimos que nos viene acompañando todo el volumen, la información de volumen. ¿Y qué vemos con respecto a zonas de compras? Vean, zonas de compras. O sea, realmente había zonas de compra, pero no eran tan agresivas como en el ejemplo anterior. Incluso observen que las zonas de venta, acuérdense que estas son las ventas limitadas, ¿sí? Estas son ventas limitadas, y estas de abajo son compras limitadas. Entonces vean, las compras y las ventas que venían empujando al precio hacia abajo, mientras las compras que querían detenerlo, pues eran muy parecidas. O sea, realmente no había una discrepancia que llamara la atención como en el caso anterior. Regresen el ejemplo anterior, traders, y ya había zonas de venta en el ejemplo anterior de 500 contratos. No sé si se detuvieron a ver ese detalle. Pero había zonas de liquidez de 500 contratos, de 200 contratos en el ejemplo anterior. Mientras que en este ejemplo vemos que hay 142, 173 tratando de detener al precio. Pero por el otro lado, empujándolo hacia abajo, dándole la continuación, pues más o menos lo mismo. Vean, o sea, ahí nos damos cuenta de que no había grandes compradores tratando de detener al precio. Siempre va a haber liquidez, obviamente, siempre va a haber liquidez, pero lo que nos debe llamar la atención son zonas de liquidez por arriba de 300, 400, 500 contratos en una sola línea. Ahí es donde hay que poner atención porque obviamente ahí puede haber un rechazo. Y si nosotros vamos vendiendo y nos encontramos líneas de 500, de compras, de 300, de 200, obviamente cuando llegue el precio, ¡pum!, puede rebotar o puede haber una reacción importante. Entonces, hablando de liquidez del mercado, no había mucho de qué preocuparse. O sea, no había un gran obstáculo una vez que el precio de alguna manera nos había confirmado utilizando tanto el precio con el gráfico mayor, con la vela rompiendo por debajo del soporte, como la información del volumen utilizando diferentes herramientas que nos estaban dando la información que nosotros queríamos ver. Ahora, ¿qué pasaba del lado derecho en nuestro gráfico menor? Aquí podemos ver, traders, vamos a dibujar, aquí está la vela, esta vela es esta misma vela de acá, la cual nos está dando el rompimiento por debajo. Perfecto. Ahí tenemos esta vela de dónde a dónde se está formando en el gráfico menor. Este es el cierre de la vela menor
y este es el cierre de la vela que nos dio. O sea, digamos que este cuadro, así, es el contenido de la vela en cuestión, de la vela de cierre que estamos analizando para el rompimiento en ventas. O sea, toda esta historia que vemos aquí es el contenido de esa vela, ¿sí? O sea, vean, su mínimo, su máximo, acá donde abre la vela, vean, su máximo. Y todo lo que está dentro fue lo que formó finalmente esa vela roja. Ahora, un detalle que se me pasaba a comentarles, vean el volumen de la vela que cierra, que estamos analizando. Vean el incremento de ventas, traders. Vean el incremento de ventas. La vela que más se le acercaba fue allá atrás, alrededor de las 10 de la mañana. Pero vean esta vela que es la que nos está confirmando el rompimiento. Dato interesante. Regresando al tema del volumen, perdón, del precio. Vean, cierra la vela, ¿qué tenemos? Un canal. Perfecto. ¿En qué momento vamos a confirmar la continuación? Creo que es muy evidente, ¿no? Si nosotros tenemos un precio que viene haciendo esto, hace un canal, ¿en qué momento nosotros vamos a vender? Obviamente, la respuesta, pues ustedes la están pensando, cuando el precio quiebre, ¡pum! En ese momento, nosotros estaríamos confirmando que esta vela, que tiene volumen acumulado, tiene confirmación de volumen, viene rompiendo los perfiles de volumen hacia nosotros, buscando que continúe, no tiene obstáculos significantes de compras limitadas en la liquidez del mercado, el precio rompió el 4000, rompió el VWAP, que es muy importante. Les paso un tip: siempre nunca operar en contra del VWAP, rompimos soporte técnico y toda la historia que hemos comentado. ¿Cuál era el último paso? Imaginarnos aquí, este es un canal, una bandera, es un banderín, realmente es un banderín. Si queremos ponerle un poquito de chartismo, recuerden que el chartismo, el price action, el análisis técnico es la misma gata pero revolcada. Entonces aquí no importa de qué escuela seas, si tú comprendes el mercado en general, no importa si es price action, si es chartismo, aquí estamos viendo un banderín. Si queremos hablar de banderín, es un banderín. Si queremos hablar de análisis técnico, es un rompimiento de soporte. Y si queremos hablar de price action, pues es un rompimiento con continuación. O sea, no hay mucho que buscarle ahí. Entonces, volviendo a repetir, ¿dónde venderíamos? Cuando el precio quebrara esta zona, poniendo un stop aquí. Eso sería lo más agresivo para la continuación, ¿no? Para la continuación. Ahora, si queremos darle holgura al mercado, queremos como que no alocarnos y querer, ahora sí que no regalarle nada al mercado, y queremos ser un poquito más moderados en el tema del stop, en lugar de ponerlo aquí arriba, ¿sí? En lugar de ponerlo aquí, lo podríamos poner aquí. ¿Dónde? Detrás de la vela que nos da el rompimiento, por arriba del soporte que acabamos de quebrar, por arriba del 4000 que acabamos de romper, por arriba del VWAP, sería extraordinario, por arriba del VWAP, y tendríamos un stop bien seguro, bien sólido en la parte alta. Si queremos ahora sí que no regalarle ni un centavo al precio una vez que rompa, el stop sería aquí. Eso ya es una decisión que nosotros debemos de tomar. Ninguno es mejor que el otro, simplemente es cuestión de gestión de riesgo, es cuestión de tipo de operativa, es cuestión de perfil de trabajo, ¿sí? Del perfil de trabajo que nosotros tengamos. Eso ya se los dejo, traders, a su consideración. Entonces, vamos a imaginar que pusimos un stop. Bueno, primero vamos a esperar que el precio nos confirme, ¿no? Vamos a partir del hecho de que marcamos aquí. Ahí está. Y nosotros buscamos que el precio rompa aquí para confirmar confirmar la confirmación, doble confirmación de que el precio realmente ya va a continuar y va a darnos ese movimiento. Y aquí sería el stop, o podría ser acá. Vamos a ver qué pasaba en cualquier caso
qué pasaba en cualquier situación. Vamos a darle play y vamos a ver qué pasaba. ¿Sí? Obviamente ya del lado izquierdo ya hicimos el trabajo que tendríamos que hacer. Fíjense qué interesante. Del lado izquierdo ya hicimos la chamba, ya agotamos toda la información que nosotros necesitábamos agotar. Ahora del lado derecho simplemente vamos a esperar la confirmación de la confirmación. Fin de la historia. Confirmación de la confirmación. Si se da la confirmación, yo vendo y listo. No pasa nada. Vamos a acelerarle porque está muy lento. Ok, vamos a ver si se rompe ese banderín. Vean, ahí ya se empieza a romper el banderín. Ahí ya podríamos entrar. Vean, ahí ya podemos entrar. Ahí ya nos da la autorización el mismo precio. Si ponemos un stop aquí arriba, pues ahí estaría el stop. O acá arriba estaría el stop. ¿Cuánto sería, por ejemplo? Miren, la entrada más o menos fue por aquí. El stop, 6 puntos. Y yéndonos así a no regalarle ni un centavo al precio, o de 14 puntos si queremos nosotros en el inicio, en el arranque del trade, ahora sí que no darle, ahora sí que cubrirnos lo mejor posible. Bueno, serían 14 o 6 o 7, ¿no? O sea, ahora sí que la mitad. Depende de qué fue lo que decidimos. Entonces vean, ahí el trade comienza a desarrollarse. Evidentemente ya nosotros como traders tenemos que ir gestionando, ¿sí? Tenemos que gestionar. Obviamente tenemos que observar el tema del volumen. Vean, aquí dice. Tenemos que ir observando qué pasa con el volumen. Vean qué pasa con el volumen. Vean cómo el precio pues, totalmente respetó, vean, respetó aquí esta área de equilibrio. Vean cómo la rompe por abajo, como les decía, el precio rompe por abajo y deja estas zonas como resistencias naturales. Entonces ya aquí el precio pues ya se movió, ya es, vean de cuánto se ha movido desde que entramos, con un stop de 7 puntos en el formato agresivo, y ahorita el precio, vean, se ha movido 15 puntos. Evidentemente no vamos a decir, ay, vamos a tomar todos, o sea, no. Seguramente ya algunos se salieron a los 5 puntos, otros a los 10, otros a los 3. O sea, eso ya depende de qué grado de desarrollo tengamos en el sentido de continuar un trade, ¿no? Eso ya no es el tema de hoy. Ahí ya pudieron haber pasado muchas cosas, muchas decisiones, pero vean el volumen, traders, es lo que les quiero transmitir de la mano de los rompimientos. Vean el volumen, o sea, aquí no tenemos nosotros, pero de ningún motivo para pensar en compras. Sí, yo veo mucha gente en YouTube, compañeros traders que se ponen a operar en contra del movimiento porque no tienen volumen, no tienen la visibilidad de saber que los movimientos son bastante agresivos y que comprar pues sería un grave error, ¿no? Porque obviamente te estás poniendo enfrente de un gran tren en movimiento. Vean cuántos deltas sigue desarrollando el precio. Vean los deltas en vivo que se están dando ahí, ¿no? En ese momento, vean, 1600 es mucho para movimientos que el precio está ahí desarrollando. Vean cómo aquí ya estaba llegando a un área importante, soporte y mínimo del premercado. Obviamente ya para entonces, pues obviamente nosotros ya más que servidos estamos, ¿no? Ya ahorita lo que escurra es miel, como dicen. Pero lo interesante, vamos a ponerles pausa para regresarnos al punto en donde se confirma la entrada. Vean qué bonita confirmación, totalmente técnica. Aquí no estamos inventando el hilo negro ni queremos cambiarle el nombre a las cosas. Le estamos llamando a las cosas por su nombre, No estamos inventando nada ni queremos vender nada nuevo disfrazándolo con otros nombres y con otras cosas. Simplemente estamos manejando rompimientos basándonos en el precio y basándonos en una de las cosas más importantes de los mercados modernos, de los mercados actuales, que a muchos de ustedes les ha tocado aprender, que es el volumen, trader. Si ustedes no aprovechan el volumen en un mercado centralizado como el mercado accionario, como el mercado de futuros, o sea, realmente no sé qué hacen aquí. O sea, no entiendo cómo puede haber gente que se dice profesional y no maneja nada de esta información. O sea, no lo puedo yo entender.
Una cosa es que uno esté estudiando, una cosa es que uno diga, oye, no tengo el dinero ahorita para comprar las herramientas, pero otra cosa es desacreditar el volumen y decir que eso no funciona, que eso es muy subjetivo. Fíjense nada más qué grado, ¿no? Qué grado de desinformación pueden llegar a tener algunas personas que se dicen traders y que en lugar de ponerse a estudiar, a investigar, desacreditan este tipo de información. Pero bueno, pues como dicen, ¿no? Ya cada quien sabrá. Yo me limito a compartirles, digamos que casi en tiempo real, lo que es la dinámica del volumen-precio. En este caso, aplicado a los rompimientos, que es lo que ustedes me han estado solicitando, y lo cual reitero mi agradecimiento por el interés en ATLT. Y bueno, estamos haciendo este video, creo que quedó muy bien, es muy evidente, muy claro en lo que quisimos transmitir. Espero que sí, dejen sus comentarios aquí en el video, por debajo del video. Dejen sus comentarios, pónganos de qué otro tema quieren charlar y con todo gusto en su momento creamos un nuevo video con contenidos de esta calidad como la que les estamos poniendo a su disposición y estaremos desarrollando el tema que ustedes nos sugieran en futuras transmisiones. Creo que es todo, traders. Creo que quedamos bien. 1 hora y 20 de contenido. Una disculpa si es muy largo, pero pues no hay otra forma de poderlo ir describiendo que de esta forma, ¿no? Prácticamente de una forma artesanal, utilizando herramientas modernas de los mercados de futuros. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima y hasta pronto. Los saluda ATLT. Chao, chao.